No hay ningún escritor español que haya logrado una audiencia tan amplia y un conocimiento tan popular en todos los círculos de nuestro país, como es el caso de nuestro ilustre visitante de hoy, don José María Pemán, que ha desarrollado una labor dilatadísima en distintos campos literarios, en la novela, en la poesía, en el teatro y en el periodismo. Don José María Pemán nació en Cádiz el 3 de mayo de 1897 en una familia burguesa emparentada con las mejores familias jerezanas. Vamos a hablar un poco de su vida privada, de su matrimonio con doña María del Carmen Domecq Rivero, ya fallecida, que le dio 9 hijos. ¿Cómo fue su matrimonio? ¿Cómo son sus hijos? Pues mira, dentro de una norma muy clásica, porque yo soy gaditano, familia gaditana, mi mujer era una Domecq, de los propietarios de bodega, además, que dos cosas muy... En el campo coincidíamos con fincas parecidas y así se hizo un noviazgo llano, natural y clásico. Y se murió y eso deja las cosas muy desequilibradas, porque uno es la mitad de uno. ¿Esa infancia suya fue una infancia sin traumas, una infancia feliz, dorada? Sí, fue una infancia equilibrada, sin pasar muchos de los dolores que se pasan en la vida. Mis padres murieron ya con edad, o sea, sin dejarme solo. Y eso me permitió conocer estos artefactos en que ahora estamos, la radio, la televisión, en su momento de nacer. Yo recuerdo que al principio en la radio, por ejemplo, yo llamaba a mi madre, que están hablando y se oye desde Sevilla. Yo, sí, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Bueno, eso no lo sé, lo que sé es que están hablando desde Sevilla. Lo importante no era hablar de, que eso importaba, sino hablar cómo, desde un aparato, y que se oyera Sevilla en Cádiz tenía mucha más importancia que las tonteras que pudiera decir el gaditano o el jerezano. ¿Usted abandonó la abogacía porque no le gustaba o porque tenía usted vocaciones más profundas y más importantes, como eran la literaria y la política, por ejemplo? La literaria sí, la política no. Lo que pasa es que la literaria y sobre todo la oratoria, el hablar en público, arrastra, es una cosa instrumental que necesita un contenido y ese contenido se lo da la abogacía o se lo da la política, pero el que puede mantenerse solo con la sustancia misma de la cosa, que es el verbo y que es la belleza, pues ese se hace poeta, escritor libre y después comerá más o menos, pero ahí está en buen camino. Su primer libro de versos apareció en 1923 y se llamaba De la vida sencilla. ¿Cómo eran esos versos vistos desde la altura de su vida actual? Esos versos eran fáciles, sobre todo. Entonces yo tenía una preocupación por la claridad, no había llegado todavía el momento modernista que ocultaba las cosas, de manera que son fáciles. Todavía algunos los conservo, los digo, como sentencias absolutamente adheridas a mi vida. Toma, hermano, sin medida cuanto quieras para ti, que cuando salga de aquí, para comprarme otra vida, solo tendré lo que di. ¿Todavía tiene usted cita con la poesía? Sí. No, ¿Escribe usted versos a menudo? Sí, a menudo quizás no, pero escribo continuamente, sí. No hay más remedio. La poesía no es un género literario, es un género de vida, es como la diabetes, una enfermedad, pero vamos, enfermedad dicha en sentido humorístico, porque lo que es una cosa que templa todos los criterios y cuando uno cree que está teniendo unas ideas, lo que tiene uno muchas veces son reacciones vitales, que son poesía en definitiva. Ramiro de Maeztu dijo de usted que es el orador más grande del mundo hispánico. Creo que la oratoria, tal como entonces se empleaba, que era con riqueza de palabras, no se le tenía miedo a que fuera castelarina, como se decía, hoy parece que eso es un insulto. No, pues el manejo de la oratoria ha servido mucho para el manejo de la lengua en todas las edades, pero hoy día resultaría una cosa ampulosa. Yo tengo buen olfato para ver lo que en cada momento puede hacerse. Ya no se puede hacer una oratoria de ese tipo. Hay que hacer una conferencia muy fría, muy correcta, para que no apabullar al auditor, que eso es lo que no quieren, que lo apabullen con aquellos torrentes de palabras. Uno modosito y en su sitio.
¿Usted sigue pensando que El fantasma y Doña Juanita es su mejor novela? Sigo pensando, sí. Las otras son más populares, más entretenidas, pero de pintura, de un ambiente y una cosa esa con seguridad, El fantasma de Doña Juanita es el que más me gusta. En 1933, van pasando los años, se produce un hecho importante y trascendental en su vida cuando se da a conocer como dramaturgo. Estamos hablando del estreno del Divino Impaciente. Creo que su mejoría está con relación a lo que entonces se hacía. Porque si hoy estrenara, es decir, no lo estrenaría porque no habría quien lo estrenara, el Divino Impaciente, porque es muy caro poner tanto comparsa y tanta cosa, porque está completamente fuera del teatro en verso, ya no hay ni quien diga bien el verso y todo eso. Pero entonces, dentro de la fórmula teatral que entonces se usaba, el Divino Impaciente tuvo que tener esa popularidad que hace que la gente diga, ay, usted es el autor del Divino Imprudente, porque señal de que la cosa ha entrado ya en el torrente público, que todo lo varía. ¿Cuántas obras de teatro ha escrito usted? No las tengo contadas, son muchas, porque claro, pero el teatro es una cosa que tiene que ir en una sincronía con la época. Ahora, por ejemplo, pues llevo algún tiempo sin escribir ninguna porque no sé bien cómo es el camino de la dramaturgia actual. Se ven cosas tan distintas y además algunas cosas que no entran con mi afición, ¿no? El llevarse un éxito porque una actriz salió más o menos desnuda, eso no me parece a mi arte, sino recursos para hacer pasar la obra de arte. Y sin embargo parece que esa es la moda del momento. Sí, esa es la moda, poca moda y más momento. En materia de ensayo político usted ha escrito muchísimo. Yo recuerdo algunos títulos, entre ellos Las cartas a un escéptico en materia de gobierno, Crónicas de antes y después del diluvio, Meditación española, pero quizá los más recientes sean Mis almuerzos con gente importante, que han causado una gran expectación en el país. Y no cabe duda de que en el periodismo usted se ha expresado de una manera admirable y además ha logrado usted acertar no solo con el estilo, sino también con lo que parece más difícil, que es la arquitectura del artículo, sí, que tiene sin duda unos problemas propios. Creo que sí, porque lo que sigo haciendo ya la voz la tengo muy cascada y por eso no hago conferencias. El teatro me da miedo, es muy variado, de manera que lo que más hago es el artículo periodístico. Y yo veo que la gente pues lo recibe bien y lo que dure, dure. ¿Usted tiene alguna tendencia, alguna inclinación especial, algún afecto especial a alguna de sus obras? Pues lo tengo quizás a posteriori, o sea, son ellas las que se han ganado el escalafón. Por ejemplo, El Divino Impaciente, pues tengo que tenerle esa afición, ese cariño que tienen las obras que lo han empujado a uno mucho en su carrera. Y lo mismo la poesía lírica del cancionero de La Rueda a Rueda, por ejemplo, que es muy auténtica para mí. Y en las novelas, eso que he dicho, El fantasma de Doña Juanita, en fin, uno los tiene un cariño especial a las obras a posteriori, porque son las que se portan mejor con uno. Lo mismo que los hijos, pues son los que más se les quiere o los que más se deberían querer, que a veces los traviesos pues les gustan más a los padres. Hay un personaje suyo del que no hemos hablado todavía y que es un personaje enormemente popular, una dimensión de popularidad que ya tenía y que luego la televisión acrecentó de manera increíble, el Séneca. Eso no saldrá más porque el Séneca murió con martelo. Pero eso es una generosidad de autor que no es frecuente. Sí, pero se lo merece aquel hombre que lo encarnó con tanta verdad y además, si no, llevaría yo un desengaño, pero me daría cuenta de toda la parte que tiene un buen expositor y un buen actor en unos triunfos que los autores quieren atribuirle todo a ellos. Hablemos de sus primeras actuaciones en política. Quizá empiezan a notarse sobre todo en los años primeros de la República, cuando además interviene usted activamente en campañas electorales, es elegido diputado y en todo momento, a pesar de que el momento no era el más oportuno, usted estuvo haciendo profesión de fe
monárquica de su lealtad a la corona. Exactamente. Hasta su disolución en el año 1969 usted estuvo presidiendo, y esta es otra historia interesante, el Consejo Privado del Conde de Barcelona. El rey don Juan pues apreciaba mucho el consejo privado porque lo habían cubierto muchas veces en momentos difíciles, porque habían mantenido fin, lo que hace la lealtad. El ocupar ese cargo representaba, por otra parte, para usted un cierto riesgo, una cierta incomodidad. No, porque por esto que digo, no había estridencias, no hubo batallas apasionadas ni políticas a fondo, sino consejos y conversaciones que se tenían en tono pacífico. Y a los otros, lo contrario, a los izquierdos les gustaba ver que la idea monárquica estaba expresada por gentes tan mansas y tan tranquilas. Llegamos al año dramático 1936, cuando se produce el alzamiento y usted se convierte de inmediato en uno de sus más vigorosos defensores. Exacto. ¿No le hubiera gustado ser ministro? No, ninguna cosa que encasille mucho. ¿Pero alguna vez se lo ofrecieron? Sí, ciertamente. Muchas veces. Y yo indiqué a la persona que en aquel momento me parecía que fue Pedro Sáenz Rodríguez. Y entonces, pero yo dije que el ministro de ninguna forma, entre otras cosas porque me gustaba vivir en el campo y en el sur, y un ministerio es atacarse ahí a una jaula y tener que responder desde ella todo, ¿verdad? Para usted el campo en el que usted nació ha sido muy importante siempre. A veces me dice, ay, qué bien está usted de salud, qué buen color tiene. Y se queda un poco asombrado, y es porque hay un color que es eso, el color de la intemperie, el color que no se finge ni se disimula con nadie, ni con esas cosas que ustedes me han puesto aquí el maquillaje. Sí. Del maquillaje, ¿no? El campo es el campo. ¿Y en el campo usted se ha sumado a él solo poéticamente o también ha tratado de asimilarse, de integrarse un poco en él? Confieso con vergüenza que nada más que poéticamente. Es decir, contemplativamente. Hablando de cosas en la poesía que a veces no. Yo recuerdo lo que le pasaba a Juan Ramón, que pasaba por un estanque de Retiro donde había unas hojas sueltas. ¿Y estas flores qué son? Y le dice, no me acuerdo quién era, Valle Inclán, uno de los que iba, maestro, esos son los nenúfares de los que usted habla todos los días. Hay un libro suyo muy reciente que se llama precisamente Mis encuentros con Franco, libro que al parecer tardó algún tiempo en salvar las aduanas hasta llegar a la calle. Eso me dijeron, porque yo realmente no intervine. A usted le distinguió Franco con amistad personal, sincera, ¿no? Muy sincera. Franco hablaba poco, contra la gente que hablaba poco, y el tema lo sacaba uno, hablaba uno y él a última hora de cada entrevista añadía unas palabritas que eran las que él quería decir en aquella actividad, pero si no había tenido ocasión, lo atropellaba. Y en una de esas ocasiones, y me honra, me dijo, porque yo lo admiro a usted mucho, Pemán, por su independencia. Pero con todo lo que usted ha visto, con todo lo que usted ha vivido y con todo lo que usted sabe, yo pienso que mucha gente espera de usted un libro que no ha aparecido todavía, acaso unas memorias. Las memorias no se pueden publicar hasta después de muerto, y ese precio no me gusta. ¿Ha sido usted un hombre que ha cultivado mucho la amistad? Sí, porque he tenido no muchos amigos, pero muy de veras, porque siempre he procurado ir con la verdad a todas partes. Usted tiene que salir de aquí, mi amigo, porque no le he dicho más que verdades, y somos amigos ya para siempre.